La parte delantera del ferry choca y perfora el petrolero. El impacto hace que el petróleo salpique sobre el agua y por la cubierta del ferry. Una enorme bola de fuego estalla entre los dos barcos como un volcán explotando sobre el agua negra. En 1967, Cammell Laird de Birkenhead, Reino Unido, construyó el ferry de autos y pasajeros Koningin Juliana o Reina Juliana. Una empresa holandesa usó el ferry para la ruta entre Horwich y Hoek de Holanda. Medía 131 metros de largo y 20.5 de ancho, pesaba 6.682 toneladas y alcanzaba hasta 21 nudos. En septiembre de 1985, el ferry fue vendido a Navarma Lines de Italia, que operaba rutas entre Francia, Italia y sus islas cercanas. Navarma Lines se renombró Moby Lines y el ferry a Moby Prince. Se mudó a Livorno, Italia, donde cubría la ruta regular entre esa ciudad y Olbia. El petrolero Agip Abruzzo se construyó en 1976 en Italcantieri, Trieste. Medía 330 metros de largo y poco más de 50 de ancho, podía transportar 253.000 toneladas de petróleo y viajaba a 16 nudos. En 1987, para adaptarse al mercado, el petrolero se acortó a 267 metros, reduciendo su capacidad a 149.000 toneladas de petróleo. El 9 de abril de 1991, Agip Abruzzo llega al Borno desde Egipto. El petrolero es propiedad de Internazionale Idrocarburi o ENI, que significa Autoridad Nacional de Hidrocarburos en italiano, una importante compañía italiana de petróleo y gas. Tiene 82.000 toneladas de crudo ligero iraní en sus tanques. El puerto de Livorno, conocido como Leghorn en inglés, es el principal de la Toscana y uno de los más importantes de Italia para pasajeros y carga. La zona principal del puerto es la cuenca de Florencia. 3 rompeolas la protegen. La dársena Veglia resguarda la entrada sur. La diga curvilínea y la diga de la Meloria forman un largo rompeolas al oeste y la diga del Masoca se encuentra al noroeste. Los barcos entran y salen por la entrada sur, entre el extremo sur de la diga curvilínea y el extremo oeste de la dársena Veglia. El canal mide unos 190 metros de ancho y 15 de profundidad. Entre la salida de la cuenca Florencia y la entrada sur está la Torre de Advertencia Marítima de Livorno. La torre ofrece una vista privilegiada que conecta barcos, terminales y operadores portuarios. Registra llegadas y salidas de barcos, observa maniobras portuarias, monitorea el clima e informa sobre el tráfico marítimo. El 10 de abril, tras una parada de 24 horas, el Moby Prince se alista para su viaje habitual de 7 horas, saliendo de Livorno y regresando a Olbia, Cerdeña. El clima está despejado y 75 pasajeros más 66 tripulantes abordan el ferry, muy por debajo de su capacidad de 1.200 personas. A las 21:55 antes de salir, el práctico del puerto sube al Moby Prince. El capitán del Moby Prince, Ugo Cesa, reconocido por su profesionalismo y precisión, cede el control al práctico que guiará el barco fuera del puerto. Un práctico de puerto escolta embarcaciones como los ferries porque conoce las aguas, corrientes y fondo marino locales. A las 10:03 de la noche, se sueltan las amarras del ferry y maniobra para salir del puerto. Al salir de la entrada del puerto, pasa junto a otra embarcación que está entrando. La torre de advertencia marítima observa y monitorea las comunicaciones por radio entre las dos embarcaciones que se cruzan para asegurarse de que todo ocurra de manera segura. El ferry va al sur, hacia el paso entre la presa Vegliaia y la curvilínea. Al sur de la presa Vegli, cerca de la entrada del puerto, varios barcos están anclados. Entre ellos hay 2 petroleros propiedad de Eni, el Agip Napole y el Agip Abruzzo. También hay 2 de los 5 barcos mercantes estadounidenses provenientes del cercano Camp Derby anclados en la zona, el Gallant II y el Cape Breton.
Camp Derby es una base militar de Estados Unidos que abastece a la fuerza de tarea del ejército en el sur de Europa y apoya operaciones en la Guerra del Golfo. El Agip Abruzzo, el último de estos 4 barcos, está anclado a unas 2.7 millas de Vegli, dentro de una zona prohibida delimitada en forma de cono. Esta zona es de no anclaje porque hay cables submarinos en el fondo que los barcos podrían dañar. El cono también indica el paso de los barcos al puerto, separando el canal de la zona de anclaje. Desde la cubierta del Moby Prince, el capitán, el piloto y los oficiales pueden ver las luces de todos los barcos anclados. Los controles del Moby Prince están en modo manual y operados por una tripulación calificada y experimentada. Los oficiales están en sus puestos, operando el radar y el equipo de radio, con el capitán Chesa en el puente supervisándolos. El piloto oye que la oficina del puerto contacta por radio al mando. Rumbo verdadero 195, que es el curso hacia Olbia. Mientras el ferry cruza la presa de Veglia, el piloto deja el puente y se transfiere a una lancha piloto junto al Moby Prince. Después de pasar el rompeolas, el ferry sale y entra en aguas del puerto. La tripulación conoce la ruta a Olbia desde que salen del puerto. Normalmente va a 220 grados y luego ajusta a 191 para corregir el rumbo. El ferry acelera hasta 18 nudos, lo cual es normal para esta zona, cerca de la salida del puerto. El piloto en la lancha observa cómo el ferry sigue su ruta planeada. Esta historia se ha reconstruido a partir del informe original de investigación del accidente y de un segundo informe que se creó 30 años después. Esta es mi interpretación basada en la evidencia reunida en ambas investigaciones. No sé qué pasó en el Moby Prince porque solo una persona sobrevivió. Es una tarde clara y tranquila, no hay niebla y en el puerto hay excelente visibilidad y el mar está en calma. 2 personas de la Academia Naval Italiana cerca de Terrazza Mascagni, al sureste de la presa Vegliai, vieron salir el ferry del puerto desde su punto de vista elevado. También notaron algo extraño con el Agip Abruzzo. El petrolero está envuelto en una nube o vapor blanco. No le dan importancia y vuelven a la academia. Hay otra embarcación y el petrolero realiza un reabastecimiento nocturno ilegal con una más pequeña, quizá una barcaza, pero nadie la identifica. El tanque 6 del Agip Abruzzo está abierto y tiene una manguera colgando. La mezcla en el tanque 6 contiene 8% de oxígeno, casi en el rango explosivo. El petrolero apunta al sur con las luces apagadas o sufre un apagón temporal. La nube de vapor cubre el petrolero, por lo que el Moby Prince pudo haberlo perdido de vista. A las 10:25 p.m. la tercera embarcación aparece repentinamente en la ruta del Moby Prince. El ferry da un giro brusco a la izquierda para evitar chocar con la embarcación no identificada, pero eso resulta ser un error fatal. El Moby Prince choca contra el lado derecho del Agip Abruzzo en un ángulo de 70 grados. La proa del ferry impacta y perfora el tanque 7 del petrolero, usado para residuos o agua sucia. En este viaje está lleno de crudo ligero. El impacto rompe el tanque de petróleo, derramando su contenido en el agua y la cubierta del ferry. El choque deja ambos barcos enganchados. El capitán del Agip Abruzzo intenta alejar el petrolero del Moby Prince. El Moby Prince intenta retroceder con el timón girado a la derecha, pero su proa permanece atascada en el petrolero y el petróleo sigue saliendo del casco dañado. Mientras ambos barcos intentan liberarse, el roce del metal genera chispas que encienden el petróleo del petrolero. Las llamas envuelven el ferry y el agua cercana. Desde su perspectiva única, la torre de alerta marítima observa el fuego estallar como un volcán. Las llamas se propagan tan violentamente y el calor es tan intenso que la tripulación del Moby Prince debe abandonar el puente de inmediato. Dejan el motor funcionando a toda potencia, con el timón girado completamente a la derecha en un ángulo de 30 grados. Al dejar su puesto, esperan que el ferry se libere y se aleje en espiral del petrolero en llamas.
Así que el fuego y el humo en la proa deberían alejarse del centro del barco. El caos estalla a bordo del ferry de pasajeros. El fuego y el denso humo de la proa se esparcen rápidamente y consumen la mayor parte de la cubierta delantera. El punto de reunión en la cubierta superior central, donde están las balsas salvavidas, es muy peligroso de alcanzar. Los oficiales del barco rápidamente hacen otro plan de emergencia. Reúnen a todos los pasajeros en el salón de lujo dentro del barco para esperar ayuda. Este salón, con paredes y puertas a prueba de fuego, es un refugio alternativo más seguro ante el desastre externo. Los pasajeros llegan, algunos con maletas y otros con chalecos salvavidas. La tripulación está entrenada para emergencias de fuego. Algunos llevan los manuales de procedimientos de emergencia en los bolsillos, colocan extintores alrededor del salón para combatir cualquier incendio que pudiera abrirse paso. El operador de radio no puede llegar a la radio principal en la sala de control debido al incendio, así que usa un transmisor portátil en su lugar, intentando dar la alarma y pedir ayuda enviando señales de socorro una y otra vez. Mayday, Mayday, Moby Prince, hemos chocado, nuestra embarcación está envuelta en llamas. Requerimos apoyo de bomberos. Su voz suena más desesperada. Amigo, ven o todos arderemos. Mayday. Mayday. Tripulación y pasajeros esperan juntos en el salón de lujo, confiando en que la ayuda llegue pronto, ya que están cerca del puerto. Adentro, la temperatura sigue soportable aunque las llamas consumen la estructura. La autoridad portuaria recibe una débil y confusa llamada de auxilio por radio. El operador intenta comprender el mensaje. 3 minutos después, Agip Abruzzo envía otro mensaje informando que fueron impactados por un barco. Se comunican por radio y 2 minutos después, el operador decide que el mensaje de auxilio es sobre Agip Abruzzo. En la confusión, la petición de ayuda de Moby Prince no es atendida y los equipos de rescate van en auxilio del petrolero. La autoridad portuaria coordina los rescates y otras agencias como bomberos y policía brindan apoyo. 2 amarradores atienden la emergencia por su cuenta, sin orden de la autoridad portuaria ni de otra autoridad. Son los primeros en salir desde el muelle del puerto. A las 10:30 de la noche, un residente frente al mar ve la colisión desde su terraza y graba los barcos en llamas. Los 2 barcos siguen unidos. El fuego se ha extendido a ambos y al mar entre ellos. La visibilidad en la noche es tan buena que incluso un avión de Alitalia que se prepara para aterrizar en Pisa ve el incendio en el mar y lo reporta a la torre de control. En el petrolero, algunos de la tripulación observan desde el puente qué los golpeó. Pese al fuego y humo denso, distinguen la silueta de un gran barco con ventanas grandes, similar a uno de pasajeros. Y luego el Moby Prince se libera y los 2 barcos se separan. Para las 10:35 de la noche, el capitán del petrolero todavía no le ha dado a los rescatistas ninguna información sobre el otro barco en llamas. Primero, el Agip Abruzzo informa que no pueden ver nada. 1 minuto después, el capitán dice que chocaron con un remolcador o barcaza, no con un ferry de pasajeros. A las 11 de la noche, un vigilante en una lancha policial ve humo y sugiere al comandante acercarse a la embarcación. Pero entonces ven 5 bengalas rojas dispararse al cielo y escuchan las señales sonoras del Agip Abruzzo. Tras la llamada de emergencia en el canal 16, el comandante y el vigilante se enfocan en el Agip Abruzzo, olvidando el segundo barco. 40 minutos tras la colisión, el petrolero envía otro mensaje de radio. Nos chocó una pequeña barcaza. Bomberos, Agip Abruzzo. Tenemos crudo ligero iraní, pero no sabemos qué llevaba a bordo la barcaza que nos chocó. Además, la segunda embarcación podría requerir rescate. Continúan las comunicaciones por radio, pero la autoridad portuaria no coordina ni busca la segunda embarcación. El humo se densifica y extiende, las olas llevan aceite en llamas y una pared de humo hacia la entrada del puerto, reduciendo la visibilidad en el área del accidente.
A las 11:12 de la noche, un remolcador de la compañía Tito Neri llega al petrolero y otro de sus barcos llega 8 minutos después. A las 11:22 p.m., la patrullera CP-232 de la autoridad portuaria llega al sitio con el comandante a bordo. Se quedan anclados en el agua entre el Moby Prince y el Agip Abruzzo. Liberado, el Moby Prince sigue retrocediendo en círculos alrededor del petrolero, con motores encendidos. El fuego se propaga violentamente y las llamas alcanzan diferentes partes del ferry de manera desigual, dejando algunas áreas libres del calor extremo. Permanece en la cubierta superior y el retroceso del barco ayuda a conservar la popa y los camarotes de la tripulación en la cubierta inferior. En el salón de lujo a prueba de fuego, aunque están protegidos del calor, el aire acondicionado del barco comienza a distribuir monóxido de carbono y gases tóxicos mortales. Pasajeros y tripulación se asfixian lentamente, ya que el monóxido de carbono se une a la hemoglobina y les priva de oxígeno. Comienzan a sentir dolor de cabeza, mareos y náuseas. Algunos buscan huir a la cubierta, pero el calor del casco del barco los supera. Las personas que se quedan dentro mueren por asfixia. Todo este tiempo no hay comunicación útil por parte del petrolero sobre la búsqueda del segundo barco. Al escuchar conversaciones por radio sobre un barco abandonado en llamas, los amarradores salen a buscarlo. A las 11:26 de la noche, el remolcador avisa que vio el segundo barco en llamas y va hacia él, aunque aún no sabe cuál es. El capitán del petrolero se opone, diciendo que lleva 82,000 toneladas de crudo y sigue insistiendo en el peligro que representa su carga. A las 11:30 p.m., otra embarcación ve el segundo barco en llamas y el remolcador de los amarradores llega al Moby Prince. A las 11:45 de la noche, el señalero marítimo pregunta a los amarradores si identifican el barco. Ellos responden: Es el Moby Prince, con operación comercial. Hay mucha gente a bordo. Me informan que son 50 pasajeros. Oficial de guardia, alguien tiene que decirme qué pasó. Los amarradores ven a un sobreviviente solo en la esquina frontal izquierda del ferry. Se dirige a la popa, salta al agua y el remolcador lo rescata rápidamente. La tripulación del Agip Abruzzo también abandona el petrolero. El único sobreviviente del Moby Prince contó a los rescatistas que pasó más de una hora moviéndose por los camarotes evitando el fuego junto a otro tripulante que no sobrevivió. Él dice que hay más personas a bordo esperando rescate, pero la operación sigue centrada solo en el petrolero. No hay plan de rescate para el Moby Prince. A las 2 de la mañana, entrando en la mañana del 11 de abril, un remolcador logra acercarse al ferry a la deriva. Vestido con ropa de trabajo común y sin máscara protectora, un marinero sube por la popa y coloca un cable de remolque. El Moby Prince es remolcado de vuelta al puerto de Livorno. 2 días después del choque, cuando el incendio se enfría, los bomberos entran al ferry y hallan los cuerpos de 140 personas. Del 12 al 17 de mayo, el Agip Abruzzo se vació de aceite. Fue remolcado en octubre de 1991 y desguazado en enero de 1992. Una investigación judicial atribuyó la tragedia a la niebla y a la imprudencia y negligencia del capitán Chesa del Moby Prince. Una palanca en la sala de máquinas estaba en piloto automático, responsabilizando al capitán Chesa. Los errores de la autoridad portuaria en el rescate se minimizaron. En julio de 2021, 3 décadas después de los accidentes y ante la indignación pública, el Parlamento italiano creó una nueva comisión para investigarlos. Sus hallazgos contaron una historia muy diferente. La investigación original fue apresurada e incompleta. Se ignoraron o se omitieron pruebas. Testimonios, condiciones meteorológicas reales y videos de los 2 barcos en llamas. La fiscalía originalmente se basó en la investigación de la autoridad portuaria, a pesar de que la autoridad portuaria estaba siendo investigada por su fallida respuesta de rescate. El informe de la segunda comisión no identificó al misterioso tercer barco, pero sí menciona un antiguo pesquero somalí llamado 21 de octubre 2 y otras barcazas posiblemente ligadas a reabastecimiento ilegal de combustible.
El casco del Moby Prince estuvo en Livorno casi 7 años hasta que se hundió en el muelle en mayo de 1998. Fue reflotado y llevado a Turquía, donde fue desguazado. Haz clic en el enlace para ver más videos de desastres.